En el capítulo anterior, un exceso de confianza hizo que todo se complicara. ¡Uy! ¡No! Pero el ritmo del viaje pide seguir, y a pesar de no poder pisar, comienza un nuevo día de ruta. Muy buenas familia, ¿cómo están? Me encuentro acá en Las Cabañas, La Fragua. Tenemos por ahí las motos. Ayer tuve una fuerte caída que me dejó prácticamente sin poder apoyar el pie. Y sigo igual. Tengo que ir saltando así en una pata porque no lo puedo ni siquiera apoyar. Es como que el pie se hiperextendió el tobillo al caer, no me deja apoyarlo. Tengo que darle descanso, pie para arriba, hielo, pero bueno, estamos en pleno viaje por el norte neuquino. No puedo parar en estos días, justamente tengo los días configurados para terminar ahora en 2 días. Y nos queda terminar dar la vuelta en el norte neuquino por la 54, que es esta ruta que está acá, que va hacia allá, y después regresar por la 43. Hoy vamos a estar yendo hacia Los Cerrillos y la idea es estar llegando a la reserva El Domullo, donde está el volcán. Son más o menos unos 100 kilómetros, no tenemos mucho recorrido por hoy, vamos a relajar, pero antes vamos a estar pasando por lo de Renzo, el gomero que no nos pudimos encontrar cuando fuimos hacia la Laguna Navarrete. Le queremos dejar los chorizos que habíamos comprado y bueno, charlar un ratito, compartir y ya sí seguir ruta. Ahora es el mediodía, la verdad que tenemos pocos kilómetros por delante, entonces estamos tranquilos. Un día bastante caluroso, se siente calor a la sombra, el sol está con todo, así que bueno, que empiece un nuevo día de ruta. Manzano Amargo comienza a despedirse de nosotros, porque las ganas de quedarnos un poco más siempre van a estar. Su gente, sus paisajes y su energía hacen que uno se sienta como en casa, y de pasar un día terminamos quedándonos casi 4, pero ya es hora de avanzar. Llegó el momento de despedirse. Ahora saltando, mira, no de alegría, sino de porque tengo el pie. Un gusto por haber venido. Espero que los espero la próxima vez y bueno, que se queden con más tiempo. Sí, a relajar un poco. Bueno, chicos, Gracias. nos vemos. Chicos, Suerte. los esperamos. Un buen año. Nos vemos, chicos. Ya nos despedimos de los chicos, unos divinos, dan ganas de quedarse como ellos dijeron varios días, pero bueno, nosotros tenemos que seguir viaje. Y ahora bueno, vamos a verlo a Renzo, que lo tenemos ya abandonado, le dijimos al mediodía, ya son la 1. Es que le decía a Domi que cuando yo estoy con alguien más, como que me relajo y hago todo lento, y a ella le pasa igual. Y ya estamos llegando a lo de Renzo, me parece que es en esta a la derecha. Domi se pasó o va a dar la vuelta, 1, 2, no sé. Vamos a dar la vuelta acá, así vamos a la sombrita. Ahí está Renzo. Misión cumplida, se hicieron los chorizos. Estamos acá con Renzo, un grande, que vos sí llegaste a la laguna, ¿no? Sí, llegué. ¿Y qué moto tenés? Una Tornado. Compañera de Renzo, una Tornado XR 250. Me decías edición como limitada, ¿no? Claro, edición limitada de 2010. ¿Y cuántos kilómetros ya le has hecho? Mirá, yo la agarré con 24 y hoy tiene 29. ¿Y cuánto tiempo le metes a la laguna más o menos? Y le metí 1 hora y media. ¿Y por qué moto y por qué no otra cosa? Porque la moto para mí es mi cable a tierra, digamos. ¿Y ahí en la laguna vas solo para disfrutar del paisaje o...? No, más que nada también comparto con los muchachos que están del campo, digamos, arrieros, la pesca. Si saca o no, bueno, es otro cuento, pero Claro. y es lo que te hace sentir mejor después, En tu día a día, ¿no? día a día, sí. Acá me está mostrando Renzo su departamento de alquiler turístico. Miren, acá tienen 2 camitas. Esto es con lo que él busca a futuro poder viajar en moto, como hacemos nosotros. Que este sea una manera de ingreso de dinero, ¿no? Acá tiene un bañito. Miren qué lindo que está. Está precioso, ¿eh? Muy buenas terminaciones. Así que bueno, ya saben, si algún día vienen acá a Manzano Amargo, miren, esta es la cocina. Tienen la heladera, la bacha, todo, cocinita. Ya saben, si vienen algún día por acá, quieren hacer moto, él mismo también por ahí se prende en esas aventuras porque conoce muy bien los caminos. Y ahora sí, sigamos ruta rumbo norte. Bueno, gracias Renzo, gracias por compartir las motos, por compartir acá con nosotros en tu casa, por abrirnos la puerta de tu casa. Ahí nos vamos a estar viendo en las buenas rutas, en tus futuras rutas. Dale, amigo, dale. Por ahí nos cruzamos. Nos vemos, amigo. Gracias por todo. Bueno, ahora sí, hasta que nos volvamos a ver
amigo, a encarar ruta. Imagínense cómo estamos con Domi en estos días de cansado, bueno, mi pie lesionado y demás, que son las 5 de la tarde y estamos saliendo a la ruta. O sea, nos quedamos como 5 horas con Renzo ahí, charlando, comiendo, compartiendo. La verdad que dan ganas de quedarse horas, pero bueno, hay que seguir avanzando. No sé hasta dónde vamos a poder avanzar hoy. La idea es seguir todo por la 54. Tenemos algunos pozones de agua que creo que a mi pie le van a venir genial, así que esa es la misión, encontrar esos pozones e ir explorando un poco la 54 hasta Los Cerrillos. De ahí ya después bajaríamos por la 43, pero no sé si hoy. Vamos a ir viendo cómo nos acompaña la ruta, el día, la luz. Pero bueno, por lo menos logramos salir, que ya estábamos que nos quedábamos ahí en lo de Renzo, en su departamento más o menos. Ahora sí, familia, seguimos por la ruta 54, pasamos acá nuestra cabaña en Manzano Amargo. En gran parte de la ruta de hoy nos vamos a ir encontrando distintos puestos así, que son puestos de veranada, y nos va a ir acompañando el río Neuquén acá a la derecha. En uno de estos puestos es que tenemos que parar a preguntar porque hay cerca unos pozones de agua natural, agua así termal con azufre, que me va a venir muy bien para mi pie. Creo que estoy en la zona indicada para poder recuperarme. Wow, miren qué hermoso. Ahí hay algunas aves blanquitas descansando, algunas gaviotas. Gaviota patagónica son, pues tienen toda la cabeza negra. Wow, miren qué hermoso como hay el río Neuquén. Tremendo el color que tiene, ¿eh? Se hace como un rápido ahí con las roquitas. Wow. Y por ahora el camino viene bastante bien. Tiene un poco de roca suelta, pero igual con Domi estamos yendo tranquilos, tomándonoslo con calma, porque bueno, estos días vienen siendo ya de muchas caídas. ¡No! ¡Uy! ¡No! Y no queremos regalar nada. Y hasta ahora no pasamos ningún vado de río, pero nos comentaron que tenemos como 14. Algunos son por fuentes y otros no. Y otro nos va a complicar un poco el viaje en el próximo capítulo. La arena blanda. No. Se me hunde la pata. No, me entró toda el agua por las botas. Veremos cuántos nos toca pasar hoy, hasta dónde el sol nos deja avanzar. Y a todo esto me parece que hoy sale vivac, aislante, bolsa de dormir y estrellas, nada más. Hay que aprovechar el verano para hacer vivac, porque en el invierno, otoño, primavera ya se pone complicado, las noches son muy frías. Estamos llegando a la localidad de Pichi, Neuquén. Ya todas estas casas que están viendo acá pertenecen a Pichi, Neuquén. Mira qué linda casita. Acá hay más, son unas cuadritas, es como un paraje, sí. Lleva el nombre del mismo río por el que estuvimos en el anterior capítulo, poniendo las patitas ahí para relajar un poco el golpazo que nos dimos. Qué pedazo de formaciones, la verdad, rodeados estamos. Miren lo que es. Por donde miremos son rocas, paredes gigantes que nos van rodeando. Acá se viene una curva peligrosa, hay arena. Prestemos atención que no queremos mandárnosla una vez más. Ahí abajo hay otro puestito y acá el camino ya va bajando. Me parece que vamos a pasar enfrente de esos puestos. Qué pedazo de rocas que hay en medio del camino. Debe haber mucho desprendimiento acá. Miren estas. Esa, me comí una por ir hablando. Acá se pone tipo túnel. Qué lindo. Wow. Me encantan cuando la ruta se pone así y se arman estos túneles. Es hermoso. Acá hay agua, viene el río. Vamos a mojar así un poco las patitas. Claro, ¿ven? Miren, acá tienen a los caballos. Acá está el puesto. Ahí adentro deben de tener los animales. Ahí tienen como el corral y adentro están todos los animales. Todos los chivitos. Miren. Ahí todos acomodaditos. Qué raro que ya los tengan adentro, ¿no? Porque todavía falta para la noche. Casi siempre a la noche los meten por los pumas, pero a esta hora es raro verlos ahí. Bueno, será día de descanso.
no les toca pastar hoy. ¡Wow! Miren qué hermoso. Estas partes donde la ruta va así tan pegada al río son mis favoritas, ¿eh? Acá está la escuela número 236. Esta que está acá. Qué linda, tiene una canchita de fútbol, de básquet. Muy buena. Acá estamos a 50 kilómetros Los Cerrillos. Estamos a 50 kilómetros de Los Cerrillos. Y acá tenemos la Gendarmería Nacional, Grupo Pichineuquén, Escuadrón 30, Chosmalal. Me dijeron que después de Gendarmería es que están los pozones. Así que después de acá vamos a tener que estar atentos. A mano izquierda hay como un puestero, me dijeron. Y ahí podemos meter las patitas para relajar un poco el tobillo. Que por ahora viene bastante bien, pero sí me duele. Acceso número 28 para pescar. Y acá tenemos un vadito más. Este es el río Pichi, ¿ven? Este que viene acá, que se junta con el Neuquén. O sea, de allá arriba viene el río Pichi, el que estuvimos ayer. Y allá va el río Neuquén. Y ahora nos toca la subida. Miren la cantidad de flores amarillas que hay acá. Está plagado. Y viene ese aromita rico, como medio dulzón. Es como un perfumito dulce que da esta flor amarilla. Allá enfrente hay unos cuantos paredones. No sé si serán esos los que nos dijo Renzo, que es como que la montaña se pone así, un paredón gigante enfrente tuyo, y después de eso vienen los pozones termales, nos dijo. Hay una curvita, piedritas, hay que ir atento, que ya tenemos experiencia nosotros con las rocas traicioneras. Hay que leer muy bien el terreno, eso te puede salvar o te puede hundir. En mi caso ayer me hizo caer. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Miren ese pasto verde de abajo. Parece tallado a mano ese pasto, ¿eh? Miren qué especial que se puso acá la montaña. Todo pastizal, ¿eh? Pastizal, pastizal, pastizal. Muy verde está. Hasta en la ruta hay pastitos. Debe ser el lugar ideal para tener a las vacas acá, me imagino, ¿no? Y estamos al borde de la cordillera de los Andes. O sea, para allá está Chile. Muy pegaditos a la línea estamos andando estos días. Venimos metiendo muy buen ritmo, le apuramos un poquito acá. Esa charquita de agua. Eso. Domi se fue. Habría que preguntar acá. A ver, vamos a preguntar. Buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Andamos paseando un rato. Voy por acá por el norte, Gasti. Un gusto. Le hago una consulta. ¿Usted sabe dónde están los pozones, el Chenque o Cheuque? Los Chenqueles. Los Chenqueles. Sí, hay unos pozones termales. Las termas están aquí en la entradita Cajón, ¿viste? Frente a aquellas vallas. Esas barbas plomas. Sí. Ahí abajito. Ah. Un pocito termal. Después la laguna está más arriba, por la misma ruta, o sea, no te vas a perder. Claro, íbamos a los pocitos, queríamos ir. Ahí a los termitos, fíjate. Tenés que bandear ese río. Ajá. Y le das un poquito para arriba nomás y ahí vas a llegar. Ah, ¿cómo? Las termas. Claro, hay una subidita y hay una casa, hay una... Ah. El señor ahí pregunta. ¿Cómo se llama el señor? González. 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 ¿Y las termas? No, son los pocitos, los baños de los Chenqueles. Chenqueles. Sí, los baños de los Chenqueles. Buenísimo. De ahí van a llegar y le preguntan a él y él te va a guiar. Están del otro lado del río, vamos a decir. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Que tenga buena tarde. Igualmente. Y la magia del viaje se hace presente. Ahí lo llamé a Argentino, que me estaba hablando recién. Valenzuela. Tiene un puesto acá más adelante y nos invitó a quedarnos. Argentino, te confirmo, vamos para allá, a lo de tu madre, ahí. Vamos a ver si nos lo encontramos, pero creo que sí. Después del primer puente a la izquierda. Dominique, muchas gracias. Buenísimo. Quédense ahí en la casa, no, si no hay problema. De una. Aparte yo tengo un queso para cocinar, alguna hueá, tengo un gasto, algo así. Claro, por lo de que no se puede hacer fuego, sí. Claro. Buenísimo. Bueno, mil gracias, Argentino, nuevamente. Nos estamos viendo ahí en un ratito. Un grande argentino. Tenía que llamarse Argentino, ¿no? Qué crack.
Bueno, un cambio de planes. Nosotros queríamos ir a los Pozones hoy, pero el puesto de argentino está antes. Y nada, la verdad que si hay algo que he aprendido es a fluir con el ritmo que marca el viaje. Si el viaje me presenta una persona y esa persona me transmite buena energía, cambio mis decisiones. Obviamente lo charlé con Domi y me dijo sí. Así que bueno, genial. Los lugares donde se pone la policía a hacer control acá, alucino. Es terrible. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá andamos, paseando un rato. Yo soy de Villa Langostura. Sí, ¿cómo no? Allá nos pararon ayer, ¿no? ¿Eh? Sí, allá en la Laguna Navarrete. Una foto. Claro, sí. Ya somos famosos en los controles nosotros. Manzana amarga. Sí. Claro, sí, somos los mismos, nos mandan a hacer a diferentes puntos. Está muy bien, está muy bien. Muchas gracias, chicos. Que les vaya lindo. Igualmente ustedes. Que tengan buena tarde. Igualmente ustedes. Ahí nos indicaron bien los policías. Todo por acá derecho. Digamos 2 arroyos. Y a la izquierda está el puesto de Argentino y Marta. Y si seguimos un poco más, están los pozones de agua que queríamos. Ellos nos recomendaron ir ahora a la tarde, a disfrutar la tarde ahora ahí. Y capaz que bueno, ahí lo charlamos con Domi y vemos. Porque todavía es temprano, serán las 6 y pico. Nos quedan 2 horas de luz. Podemos estar ahí tranquis, aprovechar la tarde ahí. Y ya después sí, nos vamos para lo de Marta y Argentino. Qué increíble lo que son estos rocones, ¿no? Es muy impresionante esta cordillera. Tremenda. Te distrae, ¿eh? Pero bueno, me voy a centrar en cruzar el arroyito ahora. Asti nunca se quiere mojar, mirale la piedra. Ahí está. Cruzamos, me mojé lindo los pies. Pero bueno, ahora me los voy a volver a mojar en los pozones, me parece. Así que no pasa nada. Estaba bastante caudaloso, ¿eh? O sea, parecía que no, pero tenía agua. Esa punta ahí, tan abrupta, me encanta. Es tremenda. A ver si captamos el puesto. Creo que es esta la entrada, ¿eh? Parece... Tiene pinta, porque del otro lado se ve todo vallado. A ver, vamos a vadear el río primero y después chequeamos y vemos. Acá están las vaquitas. Y acá yo no veo ninguna entrada, ¿eh? Es más, está todo vallado, así que sí, debe ser por allá. Amiga, yo creo que la entrada es esa. ¿No? Sí. Porque acá no hay, está todo vallado. No, además dijo después del primer vadeo. Sí. ¿Querés ir a ver las cosas o qué? Sí, ¿no? Sí. Tenemos 2 horas de luz todavía. Es como la, o más. Sí, es como dijo la tarde, este es el momento ideal. Sí, sí, y es temprano. Acá como que se encajona un poco. Nos estamos metiendo acá entre las montañas y nos acercamos al río. Ah, este es el río que hay que vadear, que es un poco más ancho. A ver cómo lo pasa Domi. Yo me empapé todos los pies. Carajo, estaba profundo. ¡Esa amiga! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! Porque no te vi cruzar. No, miren lo que es esto. Estamos entre las rocas, entre las montañas, y ver todo ese macizo ahí enfrente. ¡Wow! Alucino, ¿eh? Alucino con estos lugares. ¡Qué locura más hermosa! Belleza neuquina si las hay, ¿eh? Y esto cuando volvamos va a estar todo en sombra, me parece, ¿eh? Igual, supuestamente, está bastante cerca el puestito, me dijeron, después del vado este. Así que esperemos no tener que hacer mucho, también por el combustible. Me quedan 3/4 a mí igual, pero tampoco hay que confiarse. Levanté tremenda roca. ¡Ópale! Interesante la subida, ¿eh? Interesante. Tremenda. Allá abajo está el puesto, me parece. Está lleno de árboles al lado del río. Allá hay como una camioneta blanca ahí arriba.
y están los chivos por ahí pastando, así que debe ser después de esta bajada. Lo bueno que le da el sol entero, o sea que tenemos sol para rato ahí, como para disfrutar de los pozones. Vamos a ver si cobran entrada o no. La verdad no sé. Argentina nos dijo como que si nos quedábamos a dormir en nos iban a querer cobrar. Acá dice aguas termales. Consultar en el puesto. Están los chivitos volviendo al puesto porque se viene el atardecer. Y acá está el puesto. Hay un auto. Tenemos que entrar acá. Y a consultar nomás. Buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un gusto. Gastón. Daniel. Un gusto, Daniel. Andamos buscando ahí para poner un poco el pie en la terma, que me lesioné ayer con la moto en una caída. Y creo que me va a ayudar, ¿no? Sí, la terma está ahí del otro lado. ¿Está ahí del otro lado? Ah, ¿en ese camino que baja? Del otro lado, ya hay una camioneta, ¿se ve por acá o no? Sí, la vi. Bueno, ahí debe estar la camioneta. A ver, vamos a mirar. Sí, hay como una camionetita ahí. A ver. Está allá, ¿no? Buenísimo. Sí, porque tengo el pie que no lo puedo apoyar y como para meterlo un ratito. Así que pase nomás. Bueno, muchas gracias. Las termas tienen propiedades, ¿no? ¿Tienen propiedades? Yo te estaba cobrando ahí, pero no, si quieren pasar igual pueden pasar. Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Qué grande Daniel. Daniel cobra por entrar a las termas, pero a nosotros, como me vio así, con el pie mocho, me parece que le dio cosa. No sé. O porque ya es muy tarde. Voy a bajar por acá. Vamos a tener que cruzar el río, me parece, ¿eh? Acá hay un poco de arena. Bien. El tema de la arena es que me resbalo y yo no puedo apoyar el pie. Bien, bien. ¿Y ahora? ¿Para dónde? ¿Por acá? Tiene pinta que es por acá. ¿Hay que cruzar por acá? Sí, tiene pinta. ¿Seguro? Y tiene pinta. Pero yo no veo ningún camino. Allá está la camioneta. Y el camino viene por acá, mirá las huellas de auto. Sí, Es la única, es la mejor, después ahí está más profundo. sí, es verdad. ¿Lo vas a probar? Aprovechá que tenés las botas vos. Ahí Domi, como tiene las botas que están buenas, que no le entra nada, va a probar el río como para ver la mejor huella. Así no hacemos macanas a esta hora del día que ya uno está cansado. Por ahí va bien. Ahí debe ser la parte más profunda. Bueno, familia, nos toca a nosotros. Lo que tiene el río es un poco de verdín, así que hay que ir en primera, despacito, con buena letra. Sí, lo pasamos. Otro arroyito más. Ahí vamos. Huella, huella, huella esto, ¿eh? Claro, acá un auto se le complica un poco. Tenés que venir en camioneta o caminando. Que comiencen los juegos del hambre. No es que esté abrazando a Domi porque somos súper amigos, igual sí, pero es porque miren dónde está la terma, allá arriba. ¿Y qué me pasó a mí hace unos días? Que no puedo apoyar este pie. Entonces bueno, vamos a subir. Vale, que esto Vale, que eso esté cubre. bueno, que me cure el espíritu. Sí. Hoy lo que va a estar ese cuádriceps. No, el glúteo, no sabes cómo está. Cuando algo se complica en la vida, solo sigue hacia adelante, no importa cómo. Es que me caigo yo. Bueno, no te... ¿Y eso que tenés dos piernas? Sanas. Imagínate lo que sería yo con una sola. No, esa. Ya casi, amigo. Eso. Buenas. Hola. ¿Cómo va? Llegamos. Modo terma activado, familia. Estamos como queremos. Al final nos metimos. ¿Qué tal, Domi?
Esto está, pero la temperatura perfecta. No podría estar mejor, te juro, ¿eh? No es ni un grado menos ni un grado más. Es una belleza. Yo no sé si son demasiado sanadoras estas aguas, pero ya casi que ni siento el pie más o menos. Creo que me lo sanó de prepo. Y bueno, acá nos encontramos también con personas del norte neuquino que, bueno, aman su tierra. Y bueno, cuéntenos un poco, ¿qué es para ustedes el norte neuquino? La verdad que, como les decía recién, el norte trae una paz, es increíble lo que se vive acá, la verdad que es un privilegio de tenerlos, que ustedes conozcan nuestro Alto Neuquén, nuestro norte, y estar en estas termas que la verdad que, como decías vos, si te sanaste es porque son curativas, pero el norte es paz, el norte es armonía, tiene algo muy especial, pero se vive y lo están viviendo ustedes ahora, así que la verdad que re lindo. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Un honor y en un tu placer casa. de tenerlos acá. La verdad que no lo esperábamos y no lo imaginábamos que estuvieran acá, pero bueno, tuvimos el placer de conocerlos, así que feliz de recibirlos. Igual. Bienvenidos a nuestro Alto Neuquén. Gracias. Hay lugares que sanan con el solo hecho de dejarse sentir en ellos, olvidando todo lo que nos pesa, haciéndonos cada vez más livianos con cada brisa que acaricia el momento de estar ahí. Logramos bajar eso saltando en una pata como lo subimos. El sol se está ocultando ahí enfrente, ya es hora de volver. Nada más nos queda cruzar el río. Está complicada esa guaya. Mejor me vengo por acá. Está mejor por acá. Ahí viene el río. Lo pasamos familia. Y ahora se viene el cruce del río Largo. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Me pegó una piedra en el pie. En el pie que tengo mal. Bastante desafable igual. Dolió pero no tanto. Pero me pegó. Ay Dios. Justo en ese pie no me tenía que pegar una piedra. Me voy a alejar un poquito de Domi porque capaz que me tiró la piedra ella y no queremos que me pegue otra. No, si yo sano el pie un poco con el agua termal y al ratito ya lo castigo con una roca que me pega, ¿eh? Es como para que no se acostumbre a tantos mismos, ¿no? Ahora sí, familia, se viene el río. Vamos a ver de pasarlo en primera, tranquilos. Vamos a ver cómo va Domi. Eso. Epa. ¡Lo logramos! Bien ahí, amiga. Empecé mejor cuando no sabía lo que había. Sí, ahí casi que te... La cabeza me fue como, bueno, ahora con cuidado, no sé qué, al pedo. al pedo. Tenía que ir como nada. Sí. Cómo le gusta salpicar a Domi, ¿eh? Ay, Dios. Cómo se nota cuando tenés buenas botas que no te entra nada de agua. Eso. Estaba patinosa la cosa ahí. Por acá está el camino hacia el puesto de Argentino y Marta. Acá, Domi se lo pasó. Por acá. Ahora sí. Ahí vamos. Miren qué hermosas las rocas ahí. Cómo se iluminan con la última luz del día. Sigamos. Nos entretuvimos sacando fotos acá con estas rocones hermosos. Pero bueno, ya es hora de llegar a lo de Argentino y Marta. Ahí vienen los perros a recibirnos. Hola. Hola. Está lindo el caminito para llegar, ¿eh? Más que entretenido. Hola. Los perritos están a pleno. Y bien pastores, salen a cuidar su casa, su territorio. ¿Quiénes son estos forasteros? Dicen. Buenas.
¿Cómo va? Con desconfianza lógica, Marta no habla y no se acerca al alambrado. Hasta que... ¿Usted es Marta? Ah, nos envió su hijo argentino. Nos lo cruzamos más allá, no sé si ha vuelto. Nos dijo que viniéramos. ¿Quieren pasar más adelante? Sí, nos dijo como para venir a acampar o quedarnos acá. Muchas gracias. Al saber que nos envió su hijo, accede a recibirnos y nos abre la tranquera de su casa. Si me ve así saltar es porque tengo el pie mal. Venimos de las termas. Como para ver si me sano un poco el pie. Un gusto. Gastón. Con el último rayo del sol, las cumbres de las montañas nos sonríen, al igual que Marta y sus perros al dejarnos pasar a su hogar. El campo lentamente se va preparando para descansar y ellas también recuperan. Sí, está muy buena. Mire, tiene un mate como el mío. Sí, es verdad. El mate de la abuela. ¿Y acá de qué viven, Marta? De los animales. De los animales. Mucho chivo, ¿no? Sí, tenemos chivo. ¿Y pasan por acá la gente y le compran? No, si ahora veo que no le dejan hacer fuego, Ah, claro. la gente no puede comprar. ¿Los llevan al pueblo o qué? Sí, el pueblo, por ahí viene gente a comprar. Ah, pasa la... Sí, unos mates le aceptamos. La mayoría acá en Neuquén creo que toma dulce, ¿no? Sí, casi siempre. Sí. En el norte de Argentina igual. ¿Toda la vida en el campo así, haciendo granada? Sí. Oh, cansa, ¿no? Sí, estamos. ¿Cuántos años tiene ya? 60. ¿60? 70. 70. Ajá. ¿Y acá cuántos chivos tiene? Y acá tenemos como 600 chivos. 600. Es un montón. ¿Y los trasladan en camión o a veranada tipo a caballo? No, a caballo. ¿A caballo? Sí. ¿Cuántos días de arreo tiene? Para llegar al invernadero tenemos 18 días. ¿Y dónde duerme? En el campo, cuando ya llegan los reales, que llaman. ¿Y usted va también? Sí. En minutos pasamos de ser desconocidos a tener una amistad, y Marta comienza un fuego con una mezcla de gasoil y aceite para preparar un charqui, chivo que deja secar colgando con sal. Vamos a prender la luz acá con la batería. Tenemos el negro que es el negativo, acá. Ahí tenemos rojo. Está enredado. Enredado. Acá tenemos el rojo. El rojo va en el positivo. Toma. Toma para abajo. Oh, Se hizo la luz. listo, soy eléctrica. Me recibo. Listo. Se hizo la luz en el puesto de Marta. Ahí va. Ya está. Tenemos luz. Tenemos todo. Y acá tenemos el charqui que se está haciendo, que es chivo. Y hacen un chivo por semana como para alimentarse, pues huevo y algunos vegetales que traen de manzano. Pero calcúlenle que son como 4 meses, así que 16 chivos. No llega ni un 10% de lo que tienen. Así que bueno, la manera de vivir acá en el campo, en el norte neuquino. Y comen todos los días lo mismo. Todos los días domingo. Todos los días chivo. Yo acá no sobrevivo. ¿Se le hace algo a la carne para que se seque o sal? Sal, sí. Sí, como toda la vida. Sí. Claro. Sal y se cuelga. Sí, es consecuente. Miren, acá está el charqui que hizo Marta para Domi. Y para ella me imagino también come. ¿Cómo se corta esto? El perro está ahí que te mira que dice, dame un pedazo de carne. Perro sueña. A ver. Ya está, la perdimos. Marta una grande. Me va a hervir unos huevitos caseros acá de sus gallinas. Porque bueno, yo no como carne. Pero bueno, miren la pinta que tiene esto. Más de uno en sus casas se les debe estar haciendo agua a la boca, ¿o no? Acá vino Marta y lo hizo en un segundo el corte, ¿eh? Sí. Ella tiene experiencia. Tiene la técnica. Y acá me trajo unos huevitos. Así que bueno, a recuperar. Podemos decir que broche de oro, ¿no, amiga? Recontra. Estamos acá con un colchoncito que nos dio Marta. Perfectos. Mirando las estrellas por ahí enfrente, porque acá estamos como debajo de unos árboles. Cruzar los arroyitos ahí fue todo un desafío. Gracias acá a mi apoyo logístico pude cruzar. Así que bueno, familia, nos vemos mañana. Vamos a descansar, que ya es tarde. Y bueno, que sea un gran día de aventura mañana. Un nuevo día comienza con muchas aventuras por delante, pero eso en el próximo capítulo. Nos vemos en las buenas rutas.